Y la identificación del adolescente detenido en fragancia es un acto de investigación. Y el adolescente que se le reconoce como adolescente, niña, niño o adolescente durante la detención, tiene derecho, artículo 41, acompañamiento, 42, un defensor. ¿Significa esto que todos los actos de investigación que se hacen bajo interrogatorio del adolescente son inconstitucionales? Respuesta sí. ¿Son ilegales? Respuesta sí. ¿Son violatorios de derechos humanos? Respuesta sí. Y por tanto, ¿es posible que sean nulos? Respuesta no. Recuerden ustedes que los actos de investigación no son nulos, sino hasta que el juez los anule. Y podemos encontrarnos en el proceso con que el juez no los anula o que el juez los anule. También nos podemos encontrar que el juez de control no los anula, el juez de la etapa intermedia no los anule y logremos que se anulen en la etapa de juicio, en el juicio oral, con un tribunal más experto en ilicitudes y por tanto en nulidades. Pero entonces, ¿cómo hacemos para darnos cuenta siendo policías administrativos o primeros respondientes que no tienen por qué realizar investigación? Aclaro, porque no tienen facultades constitucionales de realizar la investigación y que para poder investigar tendrían que contar con la conducción y mando del Ministerio Público, que por lo general no lo tienen porque tienen otra autoridad y por eso hace un IPH que no tiene valor probatorio en adolescentes. Vean cómo voy repitiendo y repitiendo para evitar los errores que se vienen cometiendo hoy. Lógicamente, entonces, esta policía que tiene a una persona detenida en un delito grave, pensemos nosotros con el cuchillo homicida y el cuerpo muerto para hablar de un asunto tan complejo como este. ¿Qué hago si me doy cuenta que parece un niño? ¿Qué hago si me doy cuenta que parece una niña? ¿Qué hago si me parece que me encuentro con un adolescente? Muy sencillo. Haz lo que dice la Constitución política. Tienes un detenido, llama a un defensor y pregúntale en presencia del defensor y ya has resuelto el problema, policía. Tan sencillo como esto. Porque si yo le hago una pregunta al imputado en presencia de su defensor, esa pregunta es lícita y la respuesta es lícita. Lógicamente, si el defensor le dice no conteste, no tendría una respuesta. ¿Y qué pasa si, creyendo que es un adolescente, una niña, niño, adolescente, llamo a sus papás? Y entonces la pregunta es, ¿y cómo te enteraste de los papás? ¿Y cómo llamaste a los papás? ¿Y cómo tienes el teléfono de los papás? ¿Y cómo tienes el lugar donde viven los papás? Ah, es que se lo pregunté al niño, a la niña o al adolescente y entonces, por tanto, empezamos a enfrentarnos a problemáticas de la especialidad que tienen fundamento constitucional, la presencia del abogado defensor en el artículo 20, apartado B, fracción octava, y una respuesta legal, ¿no?, en los artículos que suelo repetir, 41 y 42 de la ley para adolescentes. Lógicamente, entonces, ¿qué ocurre? Que prima primi con el juez de control tenemos que plantearle, señor juez, perdón, el acto de investigación realizado en la identificación de mi cliente, la identificación de sus padres y la identificación de su domicilio debe declararse nulo porque fue de un interrogatorio de la policía administrativa, de un interrogatorio del fiscal, de un interrogatorio de la policía de investigación, de un interrogatorio de servicios periciales a un niño, niño o adolescente que no contaba con la presencia de su abogado defensor y con la presencia de su acompañamiento en caso de sus padres. Y por tanto, pido que se anule. Y ahí el juez, si es un juez que sabe derecho constitucional, derechos humanos y derecho procesal, tendrá que anular porque los actos de investigación no pueden salir de un interrogatorio del adolescente. Vean qué importante es a analizar las diferencias también en la investigación y las complejidades también de la investigación, porque así como tampoco tenemos derecho a preguntárselo a un adulto con mayor razón, no tenemos derecho
a preguntárselo a una niña, niño o adolescente que tenemos detenido por delito. O sea, Daniel, ¿estás complicando las cosas? Sí, para eso tenemos que ser especializados. Porque si nosotros somos especializados de título, como está ocurriendo, y lo he dicho sin cansarme en este canal, porque resulta que alguien me dio una clase de cómo de procesar penal, entonces es muy posible cometamos esos errores y esperamos que los jueces no cometan los errores y anulen el acto de identificación de la niña, niño o adolescente imputado. Muchas gracias.